El sector privado tiene la mayor tasa de ocupación, dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. La letalidad es un índice que toma en el numerador los fallecidos y en el denominador la cantidad de contagiados. La Argentina tiene una letalidad relativamente estable en alrededor de 2%. Lo que ocurre en nuestro país es que la enfermedad, como ha ocurrido en otros países de mucha dispersión geográfica, es que la enfermedad ha empezado en las ciudades de más conectividad internacional y luego, varios meses después, ha empezado en otras ciudades del propio país. Esto lo hemos visto en Brasil, en Estados Unidos, en tantos países que tienen dispersión geográfica, como les decía. De manera que lo que está ocurriendo en la Argentina es que el área metropolitana, que es el área más poblada de nuestro país, lleva un tiempo importante evolucionando su curva epidémica. La ciudad de Buenos Aires particularmente en un momento de estabilidad de casos con subidas y bajadas, ya cumpliendo en este momento la 9ª semana en esa condición. Y mientras aún el área metropolitana, que es un área muy poblada, como decíamos, aún no ha empezado el descenso, se han activado las ciudades del interior. Eso hace la combinación de todo el territorio argentino con cantidad importante de casos. Nosotros tenemos una cierta estabilidad en las últimas 9 semanas. Esa estabilidad se compone de una realidad epidemiológica que se ha movido del sur y del centro de la ciudad hacia el centro y el norte, y eso ha significado una redistribución del trabajo. Nosotros estuvimos en el subsector público durante largos periodos atendiendo el 70 o el 60% de los nuevos casos, y en el último mes o mes y medio el subsector público está atendiendo más o menos entre 45 y 55% de los casos. Eso significa que evidentemente el sector privado ha aumentado su trabajo en el último mes y medio. Eso ha tensionado el subsector privado, no solamente por los casos de la ciudad, sino porque toma la responsabilidad de atender una cantidad importante de personas con cobertura de obras sociales o de prepagos que viven en el área metropolitana, sobre todo en el primer cordón que siguió la curva epidemiológica de la ciudad más o menos a un tiempo similar, con lo cual siempre decimos aquí, el subsector privado tiene mayor tasa de ocupación, está más estresado que el sector público, sobre todo en este último mes. Y por eso es que estamos trabajando, todas las semanas nos juntamos con el sector privado, coordinamos, trabajamos, colaboramos y vemos cómo podemos ir gestionando la pandemia en conjunto, siempre garantizándole a todo el mundo que tenga el cuidado apropiado, de calidad y sobre todo lo más humano posible. Cuando uno habla de la remuneración de los profesionales de la salud, tiene que ver sector por sector, porque cada uno de los subsectores tiene una dinámica de remuneración bastante particular, tanto la seguridad social como la medicina privada de los prepagos y del trabajo de los profesionales en las cartillas, y luego los trabajadores del sector público. Yo ya he comentado aquí en varias oportunidades, los trabajadores del sector público requieren una focalización, requieren un cuidado y, por supuesto, siempre hay que estar atentos a ver cómo se puede mejorar sus condiciones laborales. De manera que ese es un diálogo que tenemos permanentemente y vamos a seguir teniéndolo. Cuando uno habla de curva epidemiológica, hay muchas comparaciones internacionales de países que yo considero particularmente que no es la mejor manera de comprender el fenómeno. Yo siempre he dicho, esta es una enfermedad de ciudades, no de países, y la demostración más franca de eso la tenemos en nuestro país. Hemos estado en el área metropolitana durante 3 meses trabajando intensamente en contener y poder aplanar la curva en este territorio, mientras en el interior había muy pocos casos. Y lo que vemos hoy es que varias ciudades del interior tienen una curva de un formato exponencial, como son estas curvas habitualmente en la mayoría de las ciudades del mundo. Con lo cual, me parece que, hablar de datos de la Argentina globalmente y tratar de compararlo con otros países no es la forma más apropiada para poder comprender lo que está pasando. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos, ha tenido una primera ondanada de ciudades al norte y al noreste durante varios meses y luego ha tenido la segunda ondanada al sur en ambas costas, Entonces hay que ir mirando ciudad por ciudad y yo creo que cada ciudad va a tener su evolución epidemiológica y hay que trabajar intensamente, porque no es una cuestión solamente de describirlo, sino hay que trabajar intensamente
en tanto las políticas públicas que hacen a la forma en que los ciudadanos se van a cuidar y proteger, como las políticas públicas que hacen al rastreo, testeo y aislamiento, que son los dos grandes instrumentos que hay para gestionar esta pandemia de manera contundente e intentar aplanar la curva.